Hola a todos, bienvenidos a mi curso Periodismo de Datos en la Investigación Anticorrupción. Mi nombre es Rigoberto Carvajal, soy científico de datos, llevo 10 años de trabajar en el mundo del periodismo, pero no siempre fue así. Soy ingeniero en computación, luego saqué una maestría en tecnologías de bases de datos y también un programa de Big Data y análisis de datos. Fue hace 10 años que comencé a trabajar en el mundo del periodismo en la unidad de investigación del Diario de la Nación a cargo de la gran periodista Janina Segnini. En ese momento fue cuando comenzó mi historia de amor con el periodismo, porque comencé a utilizar mis habilidades y mis experiencias para descubrir noticias que descubrían corrupción, descubrían problemas sociales y eso hizo que fuera muy gratificante este trabajo y desde entonces pues he estado en este mundo. Después de la Nación pasé a formar parte de la unidad de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, donde llevamos a cabo proyectos de alto calibre. Uno de ellos, por ejemplo, fue el proyecto de Panama Papers, que pues terminó siendo ganador de un premio Pulitzer, y donde llevamos a cabo junto con otros dos programadores todo el procesamiento de los datos de los Panama Papers para poder hacer más eficiente el trabajo de los periodistas a la hora de explorar los datos y descubrir las noticias que culminaron en tal proyecto. Ahora llevo un año de estar trabajando con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, o también conocido como CLIP, y pues estamos desarrollando proyectos igual de investigación en el área, pues ahí soy arquitecto de datos y estamos desarrollando no solo los proyectos de investigación, sino también otros desarrollos de software que ya conocerán más adelante. En este curso pues vamos a ver varias estrategias para poder descubrir noticias en bases de datos, pero lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un periodista de datos? Bueno, pues un periodista de datos es simplemente, un periodista que tiene las habilidades de entrevistar a una fuente donde la fuente es precisamente una base de datos. Entonces, para eso el periodista tiene que conocer el lenguaje para poder comunicarse con esa base de datos, para poder hacer las preguntas y conseguir las respuestas que anda buscando. Pues los datos yo los veo como una representación del mundo, y entonces en la unidad de investigación nosotros comenzamos a recolectar muchos datos públicos y comenzamos no solo a recolectarlos y a mantenerlos por separado, sino los comenzamos a integrar, a hacer que se conectaran, que se hablaran entre ellos todos, y así tener ese mini mundo en nuestras computadoras, donde muy eficientemente se descubrían conexiones y en cuestión de minutos uno podía conseguir muchísima información que, de no ser así, hubiera requerido visitar varias instituciones, pedir los datos, consumiría muchísimo tiempo. Entonces, con una recolección de datos y una consolidación de esos datos se puede conseguir grandes cosas. No es tan fácil como parece, y ya voy a ahondar más en ese tema. ¿Cómo nacen las historias de datos? Bueno, pues las historias de datos nacen ya sea con una pregunta o hipótesis o un tema, o bien pueden comenzar con datos. Bueno, nosotros en la Nación recolectábamos datos y a veces nos decíamos, ¿a qué preguntas se pueden contestar estos datos? O nos hacíamos una pregunta X y decíamos,
ok, ¿qué datos necesitamos para contestar esta pregunta? ¿O qué datos necesitamos para refutar esta hipótesis o comprobarla? Y ese ciclo, a veces conseguíamos datos y con lo que explorábamos nos llevaba a plantearnos más preguntas o a conseguir más datos. Entonces, esto es una iteración muy importante pues así es como nacen las historias de datos. Pero hay otro ciclo muy importante en el desarrollo de proyectos de datos con estas 5 etapas que son recolección, preparación, análisis, reporteo y visualización. Muy importantes cada una de ellas y no podemos saltarnos ninguna. Ok, bueno, como les decía, podemos comenzar recolectando datos, ya sea porque tenemos un tema elegido o porque vamos a ver cuáles datos podemos conseguir. Y en esta etapa de recolección, hay un conjunto de estrategias y servicios disponibles que podemos utilizar. Hay una etapa muy importante y tal vez es la que consume más tiempo, que es la etapa de la preparación de los datos. No podemos pasar de la recolección al análisis de los datos inmediatamente, porque uno está muy interesado en hacer esto, en poder pasar a visualizar, hacer gráficos y toda serie de análisis. Pero si los datos están sucios, podemos conseguir conclusiones incorrectas o números incorrectos. Entonces hay que primero revisar cómo están en sus datos, si hay valores incompletos, si hay valores duplicados, cómo están los estándares de los datos. A veces hay diferentes formatos para un mismo valor y por eso hay que pasar por esa etapa de preparación donde vamos a limpiar los datos, prepararlos para poder analizarlos. Y bueno, luego del análisis esto nos puede llevar a comprobar hipótesis o a refutarlas, pero no podemos pasar a publicar inmediatamente después del análisis. Como periodistas saben lo importante que es el reporteo y por más especializados que estén en datos, no se queden simplemente con las conclusiones después de un análisis de datos, porque a veces cuando uno va a revisar esos datos a la calle en el reporteo, se puede encontrar cosas que explican problemas aún mayores que lo que estábamos viendo con el análisis de los datos. Entonces este es un paso que no podemos saltarnos, pero ya después de haber comprobado no solo con los datos sino con el reporteo la hipótesis o el tema que estuviéramos investigando, ya podemos pasar a hacer una etapa de visualización donde podamos pues servir los datos de una manera amistosa y fácil de comprender para el público en general. Bueno, una de ellas es las operaciones de conjuntos y es casi que a veces la que más se utiliza para descubrir noticias y la más sencilla de todas. Consiste en, tengo un conjunto de elementos, el conjunto A, y tengo otro conjunto de elementos, el conjunto B, y resulta que en teoría no debería haber elementos del conjunto A en el conjunto B. Y entonces a veces se descubren noticias porque sí hay elementos, sí hay elementos del conjunto A en el conjunto B. Un ejemplo de este tipo de estrategia fue para unas elecciones de candidatos a la alcaldía, donde conseguimos no solo la base de datos de candidatos a alcaldes, sino que también teníamos otro conjunto de bases de datos que tenían sanciones, deudas con el Estado, sentencias penales y otras más
Y entonces comenzamos a cruzar la base de datos de candidatos con todos esos conjuntos de datos y descubrimos intersecciones increíbles. Y de hecho llegamos a descubrir que habían 156 candidatos que tenían sanciones previas y deudas con el Estado, que habían 27 candidatos que tenían sanciones que incluso no podían ocupar cargos públicos, y ahí estaban como candidatos a alcaldía. Y también descubrimos 5 candidatos que habían sido condenados por fraude o secuestro y robo. Entonces, bueno, pues esta es una operación muy fácil de utilizar y nos permite descubrir noticias. La otra estrategia consiste en comparación de valores. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos un conjunto de elementos con cierto valor y otro conjunto de elementos o de los mismos elementos, y en teoría deberían tener el mismo valor o casi el mismo, pero a la hora de que los juntamos y los comparamos, hay diferencias que hacen descubrir noticias. Pongo como por ejemplo el caso de una noticia donde nosotros comparamos el valor de las propiedades de ministros y el valor de mercado de las propiedades, o sea, el monto con el que declaran y pagan sus impuestos, y el monto con que ya sea alquilan bienes o con lo que o con el precio real que deberían tener las propiedades. Existen bases de datos como esas, y nosotros hicimos esta comparación para varios ministros y descubrimos diferencias enormes. Tanto así que después de haber consultado con cada uno de ellos esas diferencias, se tuvo que titular: ministros corrieron a corregir el monto de fincas subvaloradas, porque sí, se fueron a cambiar el monto declarado. Pero también hubo otra serie de noticias donde comparamos también el monto con los que algunos personajes alquilan al propio Estado sus bienes y tienen otro monto con el que pagan los impuestos. Entonces, esto es de muchísimo interés público y simplemente con una estrategia como esta se logró demostrar. La tercera estrategia es la entrevista a profundidad, y en esta consiste en comenzar a visualizar todo el bosque y después comenzar a detectar algunas áreas, ir profundizando, ir como dividiendo de lo más agregado a lo más detallado, para descubrir el árbol o el tipo de árbol de interés, llegar hasta ese nivel de detalle, pero hay que ir profundizando, o sea, de lo más amplio a lo más detallado. Ahora les voy a mostrar algunas visualizaciones donde aplicamos esta estrategia, y dentro de esas hay una cuarta estrategia que también puede servir para esto, que es la detección de anomalías o la detección de patrones. A veces hay noticias en los casos atípicos, o también hay noticias más bien en el comportamiento normal o en la tendencia o en el patrón. Entonces tenemos que poner mucha atención y utilizar visualizaciones especiales que nos sirvan para detectar esos comportamientos atípicos que se salen de lo normal, o más bien para descubrir cuál es la normalidad. A veces también hay noticia en el patrón, en la tendencia, y tenemos que
afinar la vista y descubrir cuáles visualizaciones nos pueden servir para esto. Para poder trabajar con un proyecto de datos, como les decía, hay que recolectar datos. Y quiero hablarles de algunas herramientas y estrategias para esta tarea. La primera recomendación es utilizar un software para ETL. ETL viene de las palabras en inglés para extracción, transformación y carga. Y es un software que a mí me ha ahorrado horas o días de programación en la tarea de tomar un conjunto de datos, limpiarlo, transformarlo y guardarlo en otro formato distinto que voy a utilizar para el análisis o que voy a utilizar para las visualizaciones. Entonces, ya sea que ustedes vayan a hacer el trabajo de el procesamiento de los datos o que tengan a programadores para esta tarea, les recomiendo que ellos aprendan a utilizar estas herramientas porque de verdad que son muy útiles y nos ahorran mucho tiempo, porque no es como escribirlo en un lenguaje de programación, sino que visualmente uno arrastra un conjunto de componentes que ejecutan tareas diferentes y útiles y los conectan entre ellos, y también se establecen unos cuantos parámetros para establecer un flujo de datos y todos unos pasos de transformación de los datos. Entonces yo por ejemplo utilizo uno que es de código abierto, que se llama Talent Open Studio for Big Data, y como les digo, bueno, hay un conjunto de herramientas muy útiles y es muy poderoso. Después también quiero hablarles de lo que es el web scraping. Resulta que, bueno, como primera opción podemos solicitar a las instituciones que nos faciliten los datos públicos, pero estos no siempre lo hacen fácil. A veces devuelven en formatos no amistosos, o bueno, por ejemplo, les cuento que una vez solicitamos unos datos y la institución nos mandó un montón de cajas con los documentos impresos. Esto bueno, pues no puede ser. Pero a veces nos han respondido que los datos están ahí en la web, que hay una aplicación web que podemos consultar todos los datos que nosotros queramos, y ahí se quedan. Cuando nosotros lo que estábamos pidiendo era el conjunto de datos completo y crudo para poder hacer los análisis que nosotros necesitábamos hacer. Pero ellos se quedan ahí. Entonces, aunque estén en una aplicación web, hay una estrategia para automatizar la extracción de los datos que están en una aplicación web, y eso es de lo que se trata el web scraping. Estas son un conjunto de herramientas disponibles para hacer web scraping. Como les explico, uno crea un programa que visita todas las páginas, ejecuta una serie de acciones sobre el explorador web, y pueda extraer todos los datos y guardarlos en una base de datos. Esta tarea a veces se tiene que recurrir mucho a ello, porque eso es lo que le dicen a uno en las instituciones a veces. Pero también hay otros recursos para el consumo de datos en línea y en tiempo real, que también eso lo hace pues maravilloso, porque cuando uno está pidiendo bases de datos completas, pues tienen un corte y hay que mantenerse actualizándolas, ¿verdad? Y esto es todo un reto, porque uno tiene que mantener el histórico
y ir actualizando los datos. Entonces también hay unos recursos que se llaman API, ¿verdad? Que son recursos, son servicios web donde uno puede consultar por datos en tiempo casi que real, y él devuelve un conjunto de datos en su respuesta. A modo de ejemplo, hay varios países aquí en la América Latina que han adoptado el estándar de Open Contracting, donde como parte de las condiciones tienen que establecer un API abierto donde cualquier persona puede consumirlo. Y aquí hay algunos ejemplos de dónde están esos API, donde ustedes pueden consultar en tiempo en vivo, por así decirlo, el conjunto de datos de contrataciones, adjudicaciones, proveedores, etcétera. Entonces no hay que estar pidiendo a las instituciones, sino nada más conectarse a ellos y mantener la base de datos de uno actualizada. Y asimismo también hay otras fuentes importantes de datos, como son los portales de datos abiertos. En América Latina hay algunos muy útiles, otros están en desarrollo, y pues también a veces uno encuentra fácilmente los conjuntos de datos descargables en esos portales. Entonces no dejen de buscarlos y visitarlos para conseguir todas esas fuentes de datos que nos pueden llevar a descubrir noticias importantes. Una vez que ya hemos recolectado y preparado los datos, podemos utilizar herramientas de visualización para llevar a cabo análisis exploratorios y poder ir, como les decía, visualizar todo el árbol y ir detectando las áreas, las secciones y los árboles de interés para descubrir noticias. Entonces es importante que ubiquen y aprendan a utilizar estas herramientas de visualización y todos los tipos de visualización existentes que les pueden ayudar a entender los datos. Una herramienta que utilizamos mucho es Tableau, porque hace fácil el desarrollo de gráficas, de visualizaciones para entender los datos. Entonces voy a mostrarles una serie de visualizaciones que fueron desarrolladas con esta herramienta utilizando un conjunto de datos de ejecución presupuestaria de aquí de Costa Rica, y vamos a ir profundizando, como les decía, del bosque al árbol. Entonces una visualización como esta, donde podemos comparar el monto presupuestado versus el monto ejecutado por año, es relativamente sencilla de hacer en cualquiera de las herramientas de visualización actuales, y nos permite ir entendiendo este comportamiento del gasto. Entonces luego también tenemos esta otra visualización donde este conjunto de datos normalmente viene una serie de columnas que nos indican la cuenta, o más bien una jerarquía de cuentas. Entonces en esta visualización he agregado el nivel 1 y el nivel 2 de esa jerarquía de las cuentas para ir dividiendo esas áreas, esas secciones de interés, donde voy a concentrar mi atención y voy a ir explorando, voy a ir profundizando.
Entonces aquí nos permite ver cómo está distribuido todo el presupuesto, ver qué cuentas tienen más dinero asignado, y cómo se distribuye en su siguiente nivel de la cuenta esos montos. Y después también, si quiero profundizar más, puedo agregar el tercer nivel o los siguientes niveles y ver cada uno de los detalles. Cada uno de estos cuadritos me va a desplegar un cuadrito de información con el monto y con la descripción de todos los niveles de la cuenta. Este tipo de visualización se llama Trimap y lo van a encontrar muy frecuentemente en muchas herramientas de visualización. Después también se puede profundizar en las instituciones. Estos datos también podemos encontrar los datos asociados a las instituciones. Entonces aquí estoy listando institución y el monto ejecutado y también de cada cuenta. En cada cuadrito, en cada una de esas barras también está dividido toda esa distribución de en qué cuentas se gastó para esa institución. Entonces puedo ir revisando cada uno de esos detalles. Ok, esta institución ha gastado tanto, o en lo que más ha gastado ha sido en esta cuenta, y irle poniendo atención a cada uno de esos detalles para ver en cuál de esas instituciones quiero profundizar o quiero explorar más los datos. Entonces digamos que me llamó la atención la Municipalidad de San José porque vi un gasto interesante. Entonces puedo filtrar los datos, puedo hacer un trimap para ver cómo está distribuido el gasto para esa institución específica, y entonces puedo agregar los 3 niveles y comenzar a ver en qué cómo está distribuido ese gasto, y ir descubriendo nuevos focos de interés. Entonces ya una vez que me concentré en San José, también vi tal vez un monto exagerado o atípico en lo que es el presupuesto para alquileres. Entonces puedo filtrar los datos para ese tipo de cuentas. Entonces selecciono Municipalidad de San José y filtro por todas las cuentas que contengan la palabra alquiler. Entonces aquí yo puedo comparar lo que fue el monto presupuestado versus el monto ejecutado para cierto año específico, con todas las cuentas que tengan que ver con la palabra alquiler. Y entonces ahí puedo ver el alquiler de edificios, el alquiler de maquinaria, todo tipo de alquiler de la municipalidad, y comenzar a ver, ok, aquí está este monto, es un monto bastante. Si es el alquiler de un edificio, puedo hacer más preguntas como, ok, si se está pagando todo esto por alquiler anualmente, ¿cuánto es el costo de la edificación? ¿Cuánto sería el costo de construirla? Para que no se gaste tanto en alquiler, sino más bien comprarla o construirla. En eso ya se han descubierto muchos casos de corrupción en lo que es alquileres de
de bienes. Entonces es un tema que les recomiendo explorar si consiguen un conjunto de datos como este y poder hacer esas comparaciones y esa profundización. Hay un valor que uno puede calcular utilizando estas herramientas de visualización o utilizando cualquier base de datos, y uno puede tomar el monto ejecutado y el monto presupuestado y generar una variable calculada que sea la representación del porcentaje de ejecución. Entonces, si yo ya calculo el porcentaje de lo ejecutado versus lo presupuestado, ahí puedo conseguir información valiosa. Entonces, si yo tengo filtrado todas las cuentas de alquiler y comparo ese porcentaje de ejecución, e incluso por año, yo puedo tener una visualización como esta, donde yo observo claramente, ok, en el 2007 casi se llega a un porcentaje de ejecución del 85%, pero resulta que en el 2011 casi llega al 30%. Entonces ir haciendo estas visualizaciones y generar más preguntas y tratar de contestarlas, y si uno no tiene las respuestas, pues tratar de conseguir más datos o tratar de conseguir las personas que podrían ayudar a contestarnos, y pues así comenzar a observar los casos, los picos y los valles. Okay, ¿por qué este monto tan elevado para esta fecha, para este monto? ¿O por qué este porcentaje tan bajo para este conjunto de años, ¿verdad? A veces uno encuentra alguna frecuencia o alguna estacionalidad, como que uno diga, resulta que cada 4 años el porcentaje de ejecución con respecto a cierta cuenta, el porcentaje se eleva, y los otros años siguen bajos o normales. Entonces hay que también hacer ese análisis de estacionalidad, donde uno diga, ok, cada 2 años este monto llega al 100%, pero los otros años no, así. Ese tipo de observaciones también nos pueden llegar a noticias, nos pueden hacer llegar a noticias. Cuando tenemos un conjunto de datos como este, pues el porcentaje de ejecución es importante, así como también el monto de la diferencia de lo ejecutado versus lo presupuestado, porque si solo tenemos la variable de porcentaje de ejecución, bueno, pues podríamos estar hablando de que para una cuenta específica en un año específico se llegó a el 300% en cuanto al porcentaje de ejecución, pero estamos hablando de un monto de $2,000, qué sé yo. No es lo mismo que tener un porcentaje de ejecución del 300%, pero estar hablando de $2 millones. Entonces también podemos generar una visualización donde podamos observar estas dos variables, y así filtrar mejor esos árboles o esos conjuntos de árboles de interés que nos pueden llevar a noticias de interés público. La siguiente visualización nos brinda muchísima información en una gráfica simple. Por un lado tenemos la dimensión del tiempo, el año, y en la otra dimensión tenemos como el rango de los porcentajes de ejecución. Y si pasamos el cursor
por cada una de esas columnas, ahí van a estar todas las cuentas en la posición del porcentaje de ejecución que corresponda. Y entonces podemos ver cuáles conjuntos de cuentas tienen menos del 20% de ejecución, cuáles sí han llegado al 100% o aún más allá, cuáles se han pasado hasta del 200% de ejecución. Y podemos concentrarnos también en una cuenta específica, que yo marque con un color específico una cuenta y poder observar cómo ha variado con respecto al año. Este año estuvo en 70%, el otro año estuvo en casi 90%, el otro año estuvo en 30%. ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué en un año la mayoría de las cuentas ejecutó entre el 0 y el 5% de lo presupuestado? ¿Y por qué el otro año sí la mayoría de las cuentas sí ejecutaron la mayoría del monto presupuestado? Entonces, esta visualización, como les digo, es sencilla y nos brinda muchísima información y nos puede hacer llegar a esos árboles que nos pueden se nos puede convertir en noticias. En eso consiste el poder entrevistar las bases de datos para poder contestar que los datos nos contesten preguntas, pero para eso hay que saber hacer las preguntas adecuadas, y hay que conocer el lenguaje, comunicarnos con los datos, ya sea a través de la visualización correcta o el lenguaje de programación que tenemos que conocer para poder comunicarnos con los datos. Y en cuanto a este tema de ejecución de presupuesto, hay varios temas que hay que inspeccionar con lupa. Entonces, las cuentas de alquileres, los salarios, incentivos salariales, construcciones, maquinaria, vías de comunicación, publicidad y propaganda, alimentos y bebidas, gastos de representación institucional, amortización de préstamos, todos esos son temas que tiene que explorar siempre, porque ahí hay oportunidades de corrupción. Así hay otros temas también, pero con sus datos ustedes van a explorar y van a descubrir esos temas, van a descubrir esos árboles. Y ya por último, quiero recomendarles o hacerles conocer un conjunto de tecnologías existentes que les pueden ayudar muchísimo. Son recursos tecnológicos que van a hacer su trabajo más eficiente y van a potenciar su periodismo a través de estas tecnologías. Una de ellas es el OCR. No sé si ya han escuchado de ella. Se refiere a la tecnología que sirve para reconocer caracteres. Pues a veces nosotros tenemos documentos escaneados que pues son imágenes. El texto no se puede seleccionar y no se puede buscar. Entonces, para eso existe software que ejecuta el reconocimiento óptico de caracteres y puede convertir ese documento escaneado en documento con texto real, texto que se puede seleccionar, que puede copiar, pegar y buscar sobre él. Después, la tecnología, también existe un servicio que estamos utilizando nosotros que se llama Amazon Transcribe, donde uno sube
un audio o un video y él convierte ese audio en texto, o sea, sí, es para transcribir. Y es una herramienta muy utilizada o muy necesitada por los periodistas, porque todo el tiempo estamos con entrevistas las cuales grabamos y perdemos mucho tiempo transcribiendo. Bueno, pues este servicio utiliza inteligencia artificial para convertir ese audio en texto es relativamente económico. Uno de ellos es como ese que les dije, el Amazon Transcribe. Después, todo periodista tiene que saber que existe el cifrado de datos. Esa es tecnología para encriptar ya sea documentos o mensajes en nuestros canales de comunicación. El cifrado nos sirve para protegernos nosotros, para proteger nuestra fuente y para proteger nuestro proyecto de investigación. Entonces, todo periodista tiene que saber utilizar la encripción, porque en algún momento o en cualquier momento puede existir una fuente que necesita hacerle llegar ciertos datos, pero de manera segura y de manera anónima. Entonces el periodista tiene que estar en la capacidad de poder recibir esa información de manera segura y de manera anónima para no comprometer a la fuente. Así han habido periodistas que se han perdido de importantes filtraciones porque no conocían de esta tecnología para comunicarse de manera segura. Entonces, yo les recomiendo mucho capacitarse en el tema de seguridad digital y seguridad física. Después, también hablando de seguridad, existen lo que se llaman password managers, que sirve para que ustedes puedan administrar de manera segura y fácil sus contraseñas, porque todos los usuarios cometen errores muy serios a la hora del manejo de sus contraseñas. Un error muy común es que muchos usuarios utilizan la misma contraseña para todos los servicios que utilizan, y eso los hace muy vulnerables a hackeos. Entonces para eso es mejor que utilicen un software especial que les pueda ayudar a administrar todas sus contraseñas y que puedan tener una contraseña diferente para todo sitio o para todo servicio. Después también les recomiendo indagar con respecto a los servicios de VPN o VPN, que esto nos puede ayudar a proteger nuestra comunicación. A veces no estamos seguros de la red a la cual estamos conectados, quién está escuchando detrás. Cuando estamos en un aeropuerto o estamos en un hotel donde hay redes abiertas, son muy inseguras. Entonces cualquier otra persona puede estar viendo lo que usted está visitando, o hasta lo que usted está enviando a través de la red, bueno, pues eso nos pone igual en una situación vulnerable. Entonces existen servicios de VPN que no solo nos va a ayudar a encriptar la comunicación aunque estemos en una red segura, sino que también nos puede ayudar a simular que estamos en otro lugar. O sea, puede ser que me encuentre en cierto país, pero yo puedo hacer que mi tráfico parezca que yo estoy qué sé yo, en México. Después también está el servicio Tor. El servicio Tor nos puede ayudar en el tema de hacer que nuestro tráfico sea anónimo. No solo también va a encriptar nuestro canal de comunicación, sino que también va a ser muy difícil que traqueen, o casi imposible que traqueen nuestra verdadera ubicación o nuestra identidad.
Entonces, en sitios donde no es fácil mantenerse anónimo y es muy importante poder conocer de esta tecnología, que además no hay que pagar por ella. Entonces, por ahí está. Y así como estos, hay muchísimos recursos tecnológicos disponibles que pueden potenciar nuestro periodismo. Así que yo les encomiendo poder que se capaciten mucho, que aprendan mucho de toda esta tecnología. La tecnología nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo más eficiente. No digo que mejor, porque ya ustedes son periodistas y como tales saben hacer un trabajo de periodismo de calidad, pero sí la tecnología va a hacer que nuestro trabajo sea más rápido, poder procesar más datos, poder ahorrarnos muchísimo tiempo y también protegernos, ¿ok? Entonces yo les aconsejo mucho no resistirse a la tecnología y comenzar a explorar cada una de estas herramientas. También les recomiendo que como periodistas no se vean obligados a tener que saber de todo. Es muy importante que aprendamos a trabajar en equipos multidisciplinarios, donde cada quien haga pues lo mejor que cada quien sabe hacer. Yo como ingeniero en computación comencé a trabajar en una unidad de investigación entre un montón de periodistas y pues ahí se llegó a dar algo muy interesante, donde no solo yo aprendí de periodismo, sino que también mis compañeros periodistas pudieron ir aprendiendo de todos estos recursos tecnológicos y pudimos complementarnos y potenciar todo nuestro trabajo de periodismo. Entonces también otro reto, porque también no les digo que sea fácil de conseguir, es eso, que se dejen acompañar de otros miembros del equipo que en otras disciplinas, ya sean sociólogos, programadores, diseñadores, geógrafos, que van a poder poner a disposición del proyecto nuevas tecnologías y más recursos para potenciar el proyecto. Es importante que estén de principio a fin conociendo del proyecto y mejorándolo. Entonces es muy importante que desarrollemos estos equipos multidisciplinarios. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y quedo a su completa disposición por si tienen más preguntas y el equipo le pasará datos para que puedan comunicarse. Muchas gracias.